joven mecánico pobre, fue despedido por reparar gratis el carro de una anciana, y días después descubrió quién era ella. El sol de Ciudad Juárez caía como plomo sobre el asfalto de la colonia Altavista, levantando ondas de calor que distorsionaban el aire. Dentro del pequeño taller Motores Morales, el zumbido de un ventilador industrial apenas lograba mover el denso aroma a aceite quemado y metal caliente. Allí, con el rostro surcado por el sudor y las manos teñidas de una grasa que parecía permanente, trabajaba Luis Herrera. A sus 22 años, cargaba sobre sus hombros una responsabilidad que habría doblegado a hombres mucho mayores. Cada tuerca que apretaba, cada motor que revisaba, era un paso más para asegurar el sustento de su madre enferma, doña Teresa, y los estudios de su hermano menor, Mateo, un niño de 11 años, cuya única preocupación debía ser el fútbol, y no si alcanzaría la comida para la cena. El ambiente en el taller era pesado, no solo por el calor, sino por la tensión constante impuesta por la dueña. Pero Luis aguantaba, porque la necesidad era más fuerte que cualquier humillación. Aquella mañana, el ruido de un motor moribundo rompió la monotonía. Un viejo Chevrolet Chevy del 98 se detuvo frente al taller, expulsando una nube de humo blanco y espeso. Del asiento del conductor descendió una señora de apariencia frágil, cuyos movimientos lentos y manos temblorosas delataban una lucha silenciosa. Se llamaba Carmen Esquivel, y en sus ojos se reflejaba una desesperación profunda. Se acercó a Luis y con un hilo de voz le explicó su apuro. Tenía que llegar al hospital para su sesión de diálisis, un tratamiento vital que no podía esperar, pero el auto se le apagaba en cada esquina, dejándola varada en medio del tráfico. Luis, con esa calma que solo da la experiencia, le pidió que no se preocupara y abrió el capó. El diagnóstico fue rápido. La bobina de encendido estaba fallando y los cables estaban resecos. Un arreglo sencillo, pero que requería piezas nuevas. Cuando le mencionó el costo, el rostro de la mujer se ensombreció. Con una vergüenza palpable, sacó de su bolso un pequeño envoltorio de tela y lo abrió, revelando un puñado de billetes arrugados que apenas sumaban 400 pesos. Era todo lo que tenía. Al ver la angustia en los ojos de doña Carmen y el escaso dinero que sostenía con manos temblorosas, algo en el interior de Luis se movió. Pensó en su propia madre, en su fragilidad, en las veces que había tenido que hacer malabares para comprar sus medicamentos. Sin pensarlo 2 veces, le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Le dijo que no se preocupara por el dinero, que él mismo tenía unas piezas usadas en buen estado que guardaba para emergencias y que las usaría para reparar su coche sin costo alguno. La anciana intentó negarse, insistiendo en que era su trabajo y debía pagar, pero la nobleza en la mirada del joven era inquebrantable. Mientras Luis trabajaba con una eficiencia que desmentía su juventud, doña Carmen lo observaba desde una silla de plástico, sus dedos aferrados a un pequeño rosario de madera oscura, como si en cada cuenta depositara una oración de agradecimiento. El trabajo estaba casi terminado, el motor ya sonaba estable y limpio, cuando la paz se rompió en 1000 pedazos. La puerta de la oficina se abrió de golpe y apareció Marcela Morales, la dueña del taller. Vestida con ropas llamativas que contrastaban con la suciedad del lugar, su rostro estaba contraído por la furia. Sus ojos, afilados y calculadores, no vieron un acto de humanidad, sino un acto de indisciplina. Una pérdida para su negocio. No preguntó, no escuchó, simplemente explotó. Su voz, estridente y cargada de veneno, resonó entre las paredes metálicas, haciendo que los otros 2 mecánicos bajaran la mirada al instante, fingiendo estar ocupados. Caminó a grandes zancadas hasta donde estaba Luis, quien se quedó paralizado, con una llave todavía en la mano y el corazón encogido en el pecho. Sabía lo que venía.
Conocía perfectamente el carácter de su patrona, su desprecio por cualquier cosa que no se tradujera en una ganancia inmediata. El aire se volvió espeso, casi irrespirable, y el silencio previo a la tormenta fue más aterrador que cualquier ruido. ¿Se puede saber qué demonios estás haciendo, Herrera?, gritó Marcela señalándolo con un dedo acusador. ¿Ahora te dedicas a regalar nuestro trabajo? ¿Crees que las piezas crecen en los árboles o qué? Luis intentó explicar la situación, la urgencia de la señora, pero su voz fue ahogada por una nueva ola de insultos. Frente a todos, Marcela lo acusó de usar refacciones del taller sin autorización, insinuando que era un irresponsable y un deshonesto que se hacía el héroe con lo que no era suyo. Con la cabeza gacha, el rostro manchado de grasa y el alma por los suelos, Luis soportó la humillación sin poder defenderse. «Estás despedido. Recoge tus cosas y lárgate de aquí ahora mismo. No quiero volver a verte la cara». La sentencia fue final, irrevocable. Un silencio denso y pesado cayó sobre el taller mientras Luis, en shock, apenas podía procesar lo que acababa de suceder. Desde el interior de su auto recién reparado, doña Carmen lo presenció todo, con el rosario apretado en su mano. Su rostro, antes agradecido, ahora era una máscara de pura incredulidad y dolor, observando una injusticia tan grande que le heló la sangre. Una injusticia, así duele en el alma. Y sabemos que ahora mismo te estás preguntando qué va a pasar con Luis y qué hará esa misteriosa anciana que lo vio todo. Pero para poder seguir contando historias como esta, que nos recuerdan que la bondad aún existe, necesitamos tu ayuda. Este canal es un proyecto que apenas está comenzando, que nace del corazón con la misión de encontrar y compartir estos relatos. Cada persona que se suscribe es como un motor que nos impulsa a seguir adelante. Si esta historia ya te ha tocado, por favor, detente un segundo y suscríbete ahora mismo. Es gratis, es rápido y para nosotros significa el mundo entero. Significa que podremos seguir dándole voz a la gente buena que, como Luis, merece que su historia sea escuchada. El despido fue un golpe seco, un sonido hueco que resonó en el taller y apagó el zumbido de los ventiladores y el eco metálico de las herramientas. Luis se quedó inmóvil, con la grasa manchando sus manos y la humillación pintada en el rostro, mientras Marcela Morales le daba la espalda con un gesto de desprecio, como si apartara algo sucio. Doña Carmen, desde el interior de su viejo Chevy, observó la escena con los ojos muy abiertos, una mezcla de impotencia y rabia creciendo en su pecho. Quiso decir algo, gritar que era una injusticia, que el muchacho solo había sido bueno con ella, pero las palabras se atoraron en su garganta. Vio a Luis recoger su pequeña mochila del rincón, sin mirar a nadie, y salir del taller hacia el sol aplastante de Ciudad Juárez, caminando con los hombros caídos, como si el peso del mundo entero se hubiera posado sobre él en ese instante. La vida de Luis, que ya era una lucha constante, se convirtió en una caída libre. La noticia de su despido, envenenada por las mentiras de Marcela, corrió como pólvora entre los talleres de la ciudad. Ella no se limitó a despedirlo, se encargó personalmente de destruir su reputación. Con cada llamada, con cada comentario casual a otros dueños de talleres, pintaba a Luis como un ladrón, un insubordinado, un problemático que no respetaba las reglas. Así, cada puerta que Luis tocaba se cerraba antes de que pudiera siquiera presentarse. Iba de la colonia Altavista a la Industrial, de la Napra al centro, caminando bajo el sol inclemente, con su currículum arrugado en el bolsillo y la esperanza menguando con cada rechazo. Los patrones lo miraban con desconfianza, sus ojos evaluando las manchas de grasa en su ropa y las mentiras que habían escuchado. En casa, el silencio se volvió pesado, denso como el aire antes de una tormenta.
Doña Teresa, su madre, intentaba ocultar la tos que se le escapaba entre frases, pero Luis sabía que los medicamentos se estaban acabando. La pequeña despensa, que siempre lograba mantener con lo básico, ahora mostraba estantes dolorosamente vacíos. Mateo, su hermano, entendía la situación sin necesidad de palabras. Dejó de pedir dinero para las golosinas de la escuela y se sentaba a su lado en la pequeña sala, compartiendo el silencio y la preocupación. Luis se sentía atrapado, una soga invisible apretándose alrededor de su cuello con cada día que pasaba. La vergüenza de no poder proveer para su familia era un dolor físico, una presión en el pecho que no lo dejaba respirar. Una noche, cuando el hambre y la desesperación eran casi insoportables, Luis tomó una decisión que le rompió el alma. Sacó de debajo de su cama una vieja caja de herramientas de madera, pesada y marcada por los años. Pertenecía a su padre, un mecánico honesto y trabajador que le había enseñado todo lo que sabía antes de fallecer. Cada llave, cada destornillador, cada matraca guardaba un recuerdo, el eco de las risas de su padre y el olor a aceite y trabajo duro. Venderlas era como vender su herencia, su identidad, el último lazo tangible que lo unía al hombre que más admiraba. Se sentó en el suelo de su cuarto, con las herramientas extendidas sobre un trapo, y las lágrimas, que había contenido por semanas, finalmente rodaron por sus mejillas sucias de polvo y angustia. Justo en ese momento, la puerta de su cuarto se abrió con un leve chirrido. Mateo entró descalzo, sosteniendo con ambas manos una pequeña lata de galletas abollada. Sin decir una palabra, se arrodilló junto a su hermano y empujó la lata hacia él. El sonido de las monedas chocando dentro era un tintineo de esperanza. Luis la abrió y vio un tesoro de pesos y centavos, ahorros de meses que Mateo había juntado para comprarse unos tenis nuevos que anhelaba. «No los necesito, hermano», susurró Mateo, con la voz temblorosa pero firme, mientras miraba a Luis a los ojos. «Tú los necesitas más. Esto es para la comida. Ya verás que todo estará bien». Ese gesto, tan puro y lleno de amor, fue como un ancla en medio de la tormenta. Luis abrazó a su hermano con fuerza, llorando ahora no de desesperación, sino de una gratitud abrumadora. En ese instante supo que no podía rendirse. Por Mateo, por su madre, por la memoria de su padre, tenía que seguir luchando. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, en una espaciosa oficina en la ciudad de Chihuahua, la historia tomaba un giro inesperado. Doña Carmen Esquivel no era la anciana desamparada que parecía. Sentada frente a un gran escritorio de caoba, su fragilidad había desaparecido, reemplazada por una determinación de acero. Sostenía en sus manos el pequeño rosario de madera que Luis había encontrado en su coche. No lo había olvidado por accidente, lo había dejado a propósito, como una excusa para regresar discretamente al taller minutos después de que Luis terminara la reparación. Escondida a una distancia prudente, había sido testigo de toda la humillación, había escuchado cada grito de Marcela y había visto la injusticia en su forma más cruda. El corazón se le había encogido de rabia, no por ella, sino por el joven de corazón noble que había sido castigado por su bondad. Frente a ella estaba su hija, Mariana Esquivel, una abogada brillante y la directora de la Fundación Vargas, el brazo filantrópico del imperio automotriz de su familia. Doña Carmen le relató la escena con una voz cargada de indignación, sus manos apretando el rosario con fuerza. Esa mujer, Marcela, es una víbora. Trataba a ese muchacho como si fuera basura, todo por un acto de compasión. No podemos permitir que esto quede así, Mariana. La bondad no puede ser castigada de esta manera. Mariana escuchaba con atención, su rostro serio transformándose en una máscara de resolución.
Inmediatamente puso en marcha una investigación discreta pero exhaustiva sobre Marcela Morales y su taller Motores Morales. No le tomó mucho tiempo a su equipo legal descubrir un patrón alarmante de abusos laborales, despidos injustificados y evasión de impuestos. Marcela no solo era cruel, era una delincuente. Con la evidencia en sus manos, la siguiente tarea era encontrar a Luis. No fue fácil. Era un joven humilde, sin historial crediticio ni una presencia notable en registros públicos. Pero los recursos de la familia Vargas eran vastos. A través de un investigador privado, lograron rastrear su dirección en la colonia Altavista de Ciudad Juárez. Mariana revisó el informe: una casa modesta, una madre enferma, un hermano pequeño. La injusticia se sentía aún más profunda. Le presentó el plan a su madre, no solo para ayudar a Luis, sino para asegurarse de que Marcela enfrentara las consecuencias legales de sus actos. Doña Carmen asintió, sus ojos brillando con una luz combativa. «No le enviaremos un cheque, Mariana», dijo con firmeza. «Vamos a ir nosotros. Quiero mirarlo a los ojos y devolverle la dignidad que esa mujer intentó arrebatarle». Y así, un sábado por la mañana, mientras el sol comenzaba a calentar las polvorientas calles de Altavista, un elegante sedán negro se detuvo frente a la humilde casa de los Herrera. Luis, que estaba afuera intentando reparar una vieja bicicleta para ganar unas cuantas monedas, observó el coche con curiosidad y una pizca de aprensión. La puerta del pasajero se abrió y de ella descendió doña Carmen, pero no era la mujer frágil y asustada que recordaba. Vestía un traje sastre impecable, su cabello estaba perfectamente peinado y su postura era la de alguien acostumbrado al poder. A su lado salieron Mariana y un hombre de aspecto serio que llevaba un maletín de cuero. Luis se quedó helado, sin entender qué estaba pasando. Lentamente, los tres caminaron hacia él, y cuando doña Carmen le habló, su voz era amable pero llena de una autoridad que lo dejó sin palabras. «Joven Luis», dijo ella, mirándolo directamente a los ojos, «tenemos que hablar. Hay una injusticia que debemos corregir». Aquel sábado por la mañana, el sol de Ciudad Juárez entraba a raudales por la ventana, pero dentro de la pequeña casa de la colonia Altavista, una densa oscuridad se había apoderado de todo. Luis Herrera estaba sentado a la mesa de la cocina, con la caja de herramientas de su padre abierta frente a él, cada llave y cada desarmador brillando como un doloroso recuerdo. El sonido metálico de las monedas de Mateo, ahora guardadas en un frasco de vidrio, parecía resonar como el último eco de esperanza. Unos golpes suaves en la puerta de madera lo sacaron de su letargo. Se levantó con pesadez, arrastrando los pies sobre el cemento pulido, esperando al casero o a algún vecino con malas noticias. Al abrir, se quedó paralizado. Frente a él no estaba una anciana frágil, sino una mujer de postura erguida y mirada serena, vestida con una elegancia discreta. Era doña Carmen, pero a la vez era otra persona. A su lado, una mujer más joven con la misma determinación en los ojos y un hombre de traje sostenían portafolios de cuero. Luis parpadeó, confundido, creyendo que el hambre y la desesperación le estaban jugando una mala pasada. El polvo del patio flotaba en el aire, iluminado por el sol matutino, creando un aura casi irreal alrededor de los visitantes. Doña Carmen sonrió con calidez, una sonrisa que contrastaba con la firmeza de su presencia. «Joven Herrera, ¿podemos pasar?». Su voz era la misma, pero ahora contenía una autoridad tranquila que él no había percibido antes. Sin saber qué decir, Luis se hizo a un lado y los dejó entrar. El interior de su casa, con sus paredes descarapeladas y sus muebles gastados, pareció encogerse ante la presencia de aquellas personas. Doña Teresa se asomó desde su habitación, apoyada en el marco de la puerta, y Mateo observaba desde un rincón,
con los ojos muy abiertos. Doña Carmen se acercó a la madre de Luis con un respeto profundo, tomó sus manos y le habló en voz baja, asegurándole que no venían a causar problemas, sino a resolverlos. Una vez sentados en las humildes sillas del comedor, la verdad comenzó a desplegarse como un mapa hacia un destino inesperado. Mariana Esquivel, la mujer joven, se presentó como la hija de Carmen y directora de la Fundación Vargas. Explicó que su familia era propietaria de una de las redes automotrices más importantes del norte de México. El silencio en la habitación era tan denso que se podía sentir. Doña Carmen entonces sacó de su bolso un pequeño rosario de cuentas de madera, el mismo que Luis había visto en el tablero del viejo Chevy. «Dejé esto en el auto a propósito, Luis», confesó ella, su mirada fija en él. «Volví al taller media hora después de que te fuiste, con la excusa de buscarlo. Quería agradecerte de nuevo, pero en lugar de eso, presencié la humillación a la que te sometió esa mujer. Vi cómo te gritaba y cómo te echaba a la calle sin darte la oportunidad de defenderte. Vi la injusticia con mis propios ojos». Luis escuchaba, con la cabeza gacha, sintiendo como un nudo de meses de angustia comenzaba a deshacerse en su pecho. Las lágrimas que había contenido por tanto tiempo finalmente empezaron a rodar por sus mejillas sucias de grasa vieja. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio tan profundo que dolía. Mariana continuó, su voz profesional pero cargada de empatía. Explicó que habían investigado a Marcela Morales y su taller, descubriendo un largo historial de abusos laborales y evasión fiscal. Habían iniciado un proceso legal en su contra, no solo por la difamación hacia Luis, sino en nombre de muchos otros empleados que habían sufrido en silencio. Pero esa era solo una parte de la historia. La razón principal de su visita era otra. «Luis», dijo Mariana, abriendo su portafolio y sacando unos documentos, «la integridad y la bondad que demostraste ese día son cualidades que nuestra empresa valora por encima de todo. No buscamos solo mecánicos, buscamos personas de confianza. Por eso queremos ofrecerte algo». La propuesta cayó sobre la pequeña sala como una lluvia torrencial en medio del desierto. Le ofrecían el puesto de mecánico jefe en uno de sus talleres premium en la ciudad de Chihuahua. Un salario inicial de 25,000 pesos mensuales, seguro médico completo para él, su madre y su hermano. El pago del alquiler de una nueva vivienda por 6 meses para que pudieran establecerse sin preocupaciones y un adelanto en efectivo para que pudiera saldar sus deudas y comprar los medicamentos de doña Teresa de inmediato. Luis levantó la vista, incapaz de procesar las palabras. Miró a su madre, que lloraba en silencio, y a Mateo, cuyo rostro reflejaba una incredulidad absoluta. Era más de lo que se había atrevido a soñar en sus noches más oscuras. «Yo no sé qué decir», murmuró Luis, con la voz quebrada. «No tienes que decir nada ahora», intervino doña Carmen, con una ternura maternal. «Solo tienes que aceptarlo. Es lo justo. Un acto de bondad nunca debe ser castigado». La mudanza a Chihuahua fue un torbellino de emociones. Dejaron atrás la casa polvorienta de Altavista y se instalaron en un departamento limpio y luminoso en una colonia tranquila. Por primera vez en años, doña Teresa tuvo acceso a todos sus tratamientos sin demora y su salud comenzó a mejorar notablemente. Mateo, por su parte, fue inscrito en una buena escuela y pronto hizo nuevos amigos, su risa volviendo a llenar los días de la familia. En el taller, Luis demostró desde el primer día que la confianza depositada en él no había sido en vano. Su habilidad con los motores era excepcional, pero era su honestidad y su trato con los clientes lo que lo distinguía. No inflaba presupuestos, explicaba cada reparación con paciencia y trataba cada vehículo como si fuera el suyo. Pronto se ganó el respeto de su equipo y la lealtad de una clientela que crecía día con día. En menos de 6 meses,
Su salario fue aumentado a 30,000 pesos por su extraordinario desempeño. Mientras tanto, en Ciudad Juárez, la justicia siguió su curso. El taller Motores Morales, ahogado en deudas y con una reputación destruida por las múltiples denuncias que salieron a la luz, finalmente cerró sus puertas. Marcela Morales fue condenada a pagar una fuerte indemnización a Luis por difamación y despido injustificado, además de enfrentar cargos fiscales que la dejaron en la ruina. Luis recibió la noticia con una sensación agridulce. No sentía alegría por la desgracia de Marcela, solo la tranquila satisfacción de que el equilibrio se había restaurado. Con el dinero de la indemnización, compró una pequeña casa propia en la colonia Anapra, un hogar que finalmente podían llamar suyo, y abrió una cuenta de ahorros a nombre de Mateo, asegurando que su hermano pequeño tendría la oportunidad de estudiar una carrera universitaria y elegir su propio camino. Un año después de aquel sábado que cambió su vida, Luis recibió un sobre con el membrete oficial de la Fundación Vargas. No era una notificación de trabajo ni un documento legal, sino una invitación. La Fundación estaba lanzando un nuevo programa de becas técnicas para jóvenes de escasos recursos que, como él, tuvieran talento y vocación, pero carecieran de oportunidades. El programa se llamaba Iniciativa Herrera Vargas, y él era el invitado de honor en la ceremonia de inauguración. El evento se celebró en un elegante salón en el centro de Chihuahua, lleno de empresarios, funcionarios del gobierno y periodistas. Luis, vestido con un traje que le quedaba perfecto, se sentía fuera de lugar, pero al ver a su madre radiante de salud y a Mateo mirándolo con una admiración infinita, supo que estaba exactamente donde debía estar. Doña Carmen subió al podio para dar el discurso inaugural. Habló de la importancia de la integridad en un mundo que a menudo premia la astucia sobre la honestidad. Y entonces contó la historia de un joven mecánico en Ciudad Juárez que, en un acto de pura compasión, reparó gratis el auto de una anciana desconocida, arriesgando lo poco que tenía. Sostenía en su mano el pequeño rosario de madera, levantándolo para que todos lo vieran. Ese joven me enseñó que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en el corazón, dijo, su voz resonando con emoción. Su nombre es Luis Herrera y es la inspiración detrás de todo esto. Llamaron a Luis al escenario. Mientras caminaba bajo los aplausos, vio toda su vida pasar ante sus ojos. El olor a grasa en el taller de su padre, las manos cansadas de su madre, la mirada preocupada de su hermano. Agradeció a la familia Vargas con palabras sencillas y sinceras, y luego se giró hacia su familia, que había subido al escenario para estar con él. Los abrazó con fuerza, sintiendo el calor de su madre y la energía de su hermano. En ese abrazo, bajo las luces brillantes y el reconocimiento público, Luis Herrera comprendió que ya no era el mecánico pobre y humillado de Juárez. Era un hombre que, armado solo con su decencia, había reconstruido su mundo y, sin saberlo, había encendido una luz de esperanza para muchos otros. Y así, con el corazón lleno de una calma que solo las historias justas pueden darnos, cerramos el capítulo de Luis Herrera. Una vida que nos demuestra que la integridad no es un lujo para los que tienen mucho, sino el tesoro más grande de quienes, a pesar de tener poco, deciden ser buenos. Su camino nos recuerda que un acto de bondad, por más pequeño que parezca bajo el sol abrasador de una tarde cualquiera, puede encender la luz más brillante en el momento de mayor oscuridad, una luz que no solo ilumina nuestro propio sendero, sino también el de aquellos que el destino pone frente a nosotros. La vida siempre encuentra la manera de poner cada cosa en su lugar. Si este relato tocó tu alma de la misma manera que tocó la nuestra al narrarlo,
te pedimos con todo el cariño que nos ayudes a seguir adelante. Este es un espacio que apenas comienza a crecer y cada uno de ustedes es el cimiento que lo hace posible. Un simple me gusta es un aplauso que nos llega directo al corazón. Si te suscribes, te unes a esta familia que busca contar las historias que merecen ser escuchadas. Comparte este video para que el mensaje de Luis viaje lejos y nos recuerde a todos el poder de hacer lo correcto. Y si te nace del alma, déjanos un gracias en los comentarios. Para nosotros, esa palabra es el abrazo más sincero. Nos encantaría leerte, saber desde qué ciudad o país nos acompañas en este viaje. Saber que estamos conectados a través de estas historias nos da la fuerza para seguir buscando relatos que nos unan y nos inspiren. Cada comentario es una ventana a tu mundo y nos hace sentir menos solos en esta misión de compartir humanidad. Cuéntanos qué sentiste, qué parte de la historia de Luis se quedó contigo, porque tus palabras son el eco que nos confirma que vamos por el camino correcto, construyendo juntos una comunidad donde la empatía y el respeto son nuestro idioma común. Que nunca se te olvide que, aunque a veces el mundo parezca un lugar ruidoso e indiferente, tus acciones tienen un peso y un valor incalculables. Que la historia de Luis te sirva de amuleto en los días difíciles, un recordatorio de que la verdadera riqueza no se cuenta en billetes, sino en la paz que se siente al mirarse al espejo, sabiendo que uno actuó con nobleza. Que la vida te sorprenda siempre para bien, y que la bondad que entregas al mundo te sea de vuelta multiplicada. Gracias por tu tiempo y tu compañía. Nos encontramos en la próxima historia.